el itinerario de esta presentación va por presentar algunos conceptos sobre innovación educativa, el tema de la lúdica educativa, obviamente, y vamos a ver un poco sobre el aprendizaje significativo a partir de los autores que yo diría son clásicos, y finalmente vamos a ver modelos. Aquí solamente invertí un orden para tener sentido en el discurso. Vamos a ver al final la innovación educativa. Luego todo está igual. Ok, entonces seguro que lo dijo quien me antecedió en la presentación. La lúdica educativa tiene que ver con una premisa. Esta premisa yo lo digo yo, ¿no? Todos los juegos te hacen aprender algo, ¿no? Y acá, o sea, hablamos del ludo, hablamos de la acción de jugar, de la acción lúdica misma, en general, ¿no? Todos los juegos socializan, todos los juegos ayudan a entender instrucciones, todos los juegos te dan o te desarrollan alguna habilidad, ¿no? Ahora, el tema es de que la lúdica educativa debe de ir más allá, obviamente, ¿no? Y lo acabo de escuchar hace un rato, ¿no? La lúdica educativa o gamificación deben tener un propósito, ¿no? Y deben tener un propósito, obviamente, acercado a la educación, ¿no? Deben tener un propósito educativo. Si esto no se cumple, o sea, nuevamente estamos hablando de los juegos tradicionales, de los juegos, de repente hablamos el tema de currículum oculto, las habilidades no sistematizadas, etcétera, 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 ¿no? Finalmente todos jugamos, ¿no? De alguna u otra forma todos jugamos. Sin embargo, la lúdica educativa tiene ese propósito, que debe tener como objetivo, como horizonte, algún aprendizaje. Ahora, la lúdica misma, o gamificación, debe ser un instrumento que genera o que genere un aprendizaje deseado, ¿no? Debemos de pararnos y ver el horizonte y saber hacia dónde vamos. Si lo hacemos como un juego único, digamos, del instante, del momento, debemos saber en qué momento termina y qué es lo que debe esperar en ese término. Si gamificamos, si tenemos una serie de etapas o acumulativas, o esto lo estamos haciendo bajo diferentes aspectos que podamos integrar al juego o al instrumento de enseñanza, tenemos que saber cómo vamos a ir avanzando, tenemos que saber qué experiencias de aprendizaje vamos a lograr en nuestros estudiantes, qué desempeños vamos a lograr en ellos, ¿no? Si no, estamos hablando de algo que no está plenamente planificado. Todos los juegos pueden tener, desde el punto de vista de este concepto, pueden arribar en un concepto educativo. Todos, ¿no? Jugados de la mejor forma, con un propósito educativo, pueden tener llegar a hacer eso, ¿no? Hay juegos tradicionales, hay juegos de tableros, hay juegos, digamos, que están asentados en cada una de las culturas nuestras, a nivel de toda Latinoamérica. Hay juegos que vienen de Occidente, hay juegos que vienen de Oriente, pero todos tienen algunas características que son comunes, ¿no? Tienen reglas, generalmente, no todos sirven para socializar, sirven para respetar algunas normas, sirven para generar trabajo en equipo, etc. Ahora bien, el tema que nos convoca tiene una orientación, digamos, adicional, ¿no? Que es la conectividad que existe en la actualidad y todas las nuevas tecnologías, bueno, ya son tan nuevas, las tecnologías de la nueva normalidad y de la pospandemia en la educación, ¿no? Hay una serie de tecnologías que son las tendencias, digamos, que están aportando o que podrían aportar, algunas todavía están siendo estudiadas, otras ya están siendo implementadas, hay otras que no son de ahora, que son de hace buen tiempo, ¿no? Pero sin embargo hay algunas que son, digamos, las más importantes, las que deberíamos observar de alguna forma. La ciencia de datos o Big Data, que tiene que ver con el manejo de grandes bancos de datos estadísticos o grandes bancos de datos que con instrumentos estadísticos los podemos observar y podemos inferir
ciertas cosas a partir de la información que se encuentre en ese banco de datos, ¿no? El Big Data es muy importante en educación, porque se puede tener o se pueden descubrir algunas tendencias que no son observables a simple vista. Por ejemplo, en el caso de las universidades, que es lo que nos convoca ahora, podríamos ver tendencias o similitudes entre alguna característica del entorno y la deserción de estudiantes. Por ejemplo, acá en Perú, aunque parecería obvio, ¿no? Hay una gran deserción en las universidades del norte del país en los meses más o menos de marzo y abril, ¿no? Y en realidad, cuando se hizo algunos estudios, digamos, unitarios por universidad, ese dato no se tenía. Cuando se masificó el estudio y se trabajó con mucha data, nos dimos cuenta, por ejemplo, que justamente el mes anterior o por ahí terminaba la época de lluvias en esta zona del país, en Perú. Eh, y la gente o los jóvenes retornaban a trabajar, porque no habían podido trabajar antes, para ganar algún tipo de dinero y poder sustentarse más adelante. Entonces, generalmente, ahí había un alto porcentaje de deserción en las universidades que no había sido descubierto cuando se veían los datos de manera aislada. Otra tecnología que está sobre nosotros y que es una tendencia es el blockchain, ¿no? El blockchain es, para que se entienda, digamos, de forma muy simple, es como si yo tuviera una especie de cuaderno donde las hojas las rompo y las distribuyo a varios usuarios, ¿no? A varias personas, ¿no? Y obviamente debo tener alguna especie de mapa de ruta que me diga cómo volver a construir ese cuadro. El blockchain se utiliza en estas tecnologías de monetización virtual tipo Bitcoin y etcétera, y cada vez más está siendo usada para generar documentos que acompañen a lo largo de la vida a los estudiantes, ¿no? Hay algunas experiencias ya que se han hecho en los últimos años y la distribución, o sea, lo interesante de que la distribución de esta información en diferentes usuarios, digamos, hace muy difícil la corrupción de la información que está dentro. Entonces, hay que echarle un ojo a esta tecnología. La educación asistida por inteligencia artificial no es una novedad, en realidad esto ya viene, data de tiempo atrás. La inteligencia artificial de por sí tiene alrededor de 70 años, ¿no? Y cada vez más son las aplicaciones que nosotros usamos sin darnos cuenta, aplicaciones informáticas, apps en los teléfonos móviles, etcétera, en los smartphones, hasta en la televisión, ¿no? Que tienen o que subyace en el fondo la inteligencia artificial. Y cada vez es más transparente a nosotros como usuarios. ¿Ok? Otra de las tendencias u otra de las cosas que podemos observar es la impresión 3D, ¿no? La impresión en tercera dimensión, que ahora, dado los costes que se están reduciendo, ya la podemos llevar a la casa, ¿no? Ya podemos comprar, o sea, ahora existen impresoras de regular tamaño, bueno, pequeñas, ¿no? Que pueden ser llevadas a la casa por, no sé, pues alrededor de $1000, lo cual era impensable algunos años atrás, porque no bajaban pues de 9, $10,000. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque en carreras como ingeniería, por ejemplo, se puede hacer intercambio vía virtual de planos o hacer maquetación a nivel de arquitectura, e inclusive de otras carreras, y se puede modelar, diseñar, etcétera, e intercambiar esta data por internet e imprimirla en la casa, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, hay que buscarle alguna razón de uso a estas tecnologías, ¿no? Y probablemente la tecnología que se va a ver también en este curso y que es una de las más interesantes, o probablemente la que estamos pensando que podría tener mayor aplicación en los próximos
ya no digo años, diría meses, porque esto ya se está aplicando, es la realidad virtual más la realidad aumentada, que en suma, algunos le dicen realidad inmersiva, ¿no? O X, realidad, X reality. Entonces, estas son algunas tecnologías que quería compartir con ustedes y que de alguna u otra forma también se van a tratar en las unidades de aprendizaje que vienen. Fíjense, la realidad virtual o la realidad aumentada explotó con este juego, que seguro todos ustedes conocen, ¿no? Hace 4 años, quizás ya casi 5, el Pokémon o la captura de Pokémon generó pues, de que toda la gente se va de los parques, etcétera, etcétera, ya una serie de cosas. Lo interesante de esto es de que ha sido una tecnología que de alguna u otra forma se podría utilizar y que ya se utiliza en educación y que seguro ahora que tengamos en la unidad 4 me parece, hay mayor información sobre esto. Pero es muy, muy interesante. Esta realidad aumentada implica ponerle una capa, ¿no? Una capa digital a la realidad que nos rodea, ¿no? Realidad aumentada. Entonces, esto lo traigo a colación porque uno de los grandes problemas o una de las grandes dificultades que ha habido ahora por esta emergencia sanitaria que hemos tenido, la pandemia, ha sido justamente las prácticas, ¿no? Una de las cosas que menos hemos podido hacer en nuestras universidades, creo que en todo el mundo, han sido las prácticas, ¿no? ¿Cómo hacemos que practiquen, por ejemplo, las operaciones, que practiquen sobre algún tipo de instrumentación, sobre motores, como está en la foto, etcétera, etcétera, etcétera? Cómo tenemos laboratorios de química, cómo tenemos laboratorios de ciencias físicas, etcétera, etcétera, con nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay una cosa muy interesante con aplicación hacia unos laboratorios que los enviaban por correo, unos laboratorios móviles basados en una tarjeta que se llama Arduino, para hacer algunas operaciones en las casas de los estudiantes. Muy interesante. Y la idea es sumarle, como les decía, una capa de virtualidad a nuestro entorno real, ¿no? Básicamente a través de algún dispositivo, como el teléfono, por ejemplo. Entonces, esto se viene utilizando y además puede ser tan inmersivo como lo que están viendo ahora en pantalla, ¿no? Es decir, puede servir incluso para dar la forma virtualizada de coger un objeto y moverlo, ¿no? O sea, esto ya es otro paso, ¿no? Esto es inmersivo de alguna forma. Entonces, ahí hay que ver esto y hay que ver cómo lo podemos aplicar en educación. Por ejemplo, esto que no es ciencia ficción, por si acaso, lo que están viendo no es ciencia ficción. O sea, esto sucede, o sea, ya se puede hacer. Y la idea, bueno, hay ciertas dificultades, obviamente, con el tema, por ejemplo, de la conectividad de nuestros usuarios, con el equipamiento de nuestros usuarios. En algunos países de Latinoamérica hay problemas con incluso la disposición de líneas de Internet. En el caso de Perú, por ejemplo, hay regiones donde la electricidad es muy variante, ¿no? O sea, la energía eléctrica a veces hay, a veces no hay, o a veces hay tan poca, o sea, la tensión es tan chiquita que no sirve para cargar uno de estos dispositivos, aún teniendo. Entonces, si bien es cierto, tenemos una realidad, por lo menos en Perú, y creo que en nuestros países de Latinoamérica sigue siendo así, muy accidentada, de diferentes características, de diferentes niveles socioeconómicos, existe la posibilidad a través de algunos planes, no sé, que implementen los ministerios, etcétera, de trabajar estos temas para brindarle algún tipo de mejora en la educación a nuestros estudiantes. Entonces, tenemos estas tecnologías que en suma podrían ayudar y podrían ser aprovechadas, de hecho que son aprovechadas ya, pero habría que verlas hasta qué punto las podemos llevar hacia nuestra práctica docente, ¿no? En las universidades. Está el Internet de las Cosas, por ejemplo, que es una tecnología que ya prácticamente la tenemos a la vuelta de la esquina. Falta un poquito de infraestructura en nuestro continente,
pero ya hay dispositivos que nosotros podemos interconectar, o ellos mismos, entre comillas, interconectan para intercambiar información. Aunque les parezca raro, probablemente, a algunos de ustedes, un frigider puede hablar con la tienda para pedir o solicitar un suministro de acuerdo a mi consumo. Ese es el Internet de las cosas, ¿no? O mi vehículo, mi coche, puede comunicarse con la cocina o con la cafetera para que me vaya calentando el café cuando yo tengo cierta proximidad a mi casa, por ejemplo. Eso es lo que se viene. Ahora, estoy haciendo ejemplos pues nimios, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. La robótica educativa, como les decía, ahí en Colombia, he visto hace poco una solución muy, muy interesante, donde se enviaba, como les decía, algunos implementos robóticos a las casas de los estudiantes de una universidad en ingeniería electrónica, me parece, o mecatrónica, y ellos podían hacer sus clases y sus prácticas utilizando estos kits, que además no eran muy caros. Muy interesante. Y esto se puede hacer. Además, podemos hacer robótica asistida a distancia, podemos utilizar robots que están en otros lados desde la casa a través de la conectividad que nos da Internet y el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucha tecnología, la cuestión es conocerla y la cuestión es utilizarla, ¿no? Ver, pero justamente identificando cuáles son las posibilidades de uso que le podríamos dar en nuestra aula, en nuestra práctica en las universidades. En lo que respecta a inteligencia artificial, hay entornos adaptativos de aprendizaje, esto no es nuevo, esto viene de hace más de 15 o quizás más años, y yo sí, por una cuestión, a veces esta presentación de la inteligencia artificial, así sin bajarla al llano, digamos, ayuda a mitificarla, ¿no? La inteligencia artificial todavía es un instrumento, es un tipo de programación que se está desarrollando en la actualidad, que ya tiene su tiempo, pero que en la realidad, o sea, en cómo se hacen los programas de inteligencia artificial, son así, fíjense. Eso es un pedacito de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, permítame, por favor, matar un poco el mito, y es esto, o sea, en el fondo, y más en el fondo son ceros y unos, y se acabó. Entonces, no hay que mitificar tanto estos temas tecnológicos, pero hay que conocerlos para poder utilizarlos en nuestras realidades, en las universidades, en las escuelas, en los entornos educativos donde nos desempeñemos. Los entornos adaptativos de aprendizaje, por ejemplo, con ciertas reglas, así como acaban de ver en ese programita hace un rato, pueden o podemos tener a un estudiante que por sí solo está interactuando con una especie de lo que se denomina chatbot o chatbox, de tal forma que hace preguntas y respuestas y puede interactuar con esta voz cibernética, informatizada, sin aún saber que lo está haciendo. O sea, podría asumir que es un humano al otro lado. Esto se hace ahora en la actualidad, no sé si ustedes han visto alguna vez en algunas páginas web que salen estos pequeños chats que dicen, no, comuníquese con nosotros, le brindamos el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, esto existe, esto se utiliza. ¿Ok? Aprendizaje significativo. Fíjense, yo me preguntaba ahora de qué forma podemos transmitir lo que es el aprendizaje significativo sin llegar mucho a la teoría, ¿no? Sin embargo, la teoría, la base que los que estudian o los que han estudiado ciencias de la educación conocen como la epistemología de la educación, de las ciencias de la educación, se basan obviamente en el trabajo de gente que ha venido en los últimos, no sé, pues 100 años construyendo estas bases, ¿no? Teóricas.
y sobre lo cual es como una especie de frame, ¿no? de marco de trabajo sobre el cual vamos adelantando los temas. Entonces, el constructivismo, el aprendizaje constructivista como teoría, la comprensión interna y externa, el aprendizaje construccionista, que tiene mucho, mucho que ver con el tema del uso de tecnologías, la innovación en educación en líneas generales, eso debería generar un aprendizaje significativo. O sea, el aprendizaje significativo, yo sé que todos ustedes son docentes, saben que un aprendizaje significativo es aquel donde el estudiante o quien está aprendiendo puede vincular sus aprendizajes anteriores con sus necesidades de aprendizaje actuales y con lo que está haciendo y manifestarlo además, ¿no? El aprendizaje significativo se vincula con el medio, con el entorno, cuando el estudiante comienza a entender y comprender las cosas, ¿no? Cuando el estudiante comienza a aplicar los desempeños que le han sido dados en aprendizaje por sus maestros, ¿no? O por quien exhiba el proceso formativo para ese estudiante. El aprendizaje significativo no es sino que internamente no solamente sé que estoy aprendiendo, sino que además lo puedo aplicar, ¿no? Sé de la importancia y conozco de la importancia que está teniendo en el efecto conmigo como persona. Entonces, cuando estas conexiones se dan, hay un aprendizaje significativo. Ok, entonces aquí vienen las teorías, ¿no? La teoría constructivista del aprendizaje, Jean Piaget en Austria, o perdón, bueno, Europa, comenzó a hacer estos trabajos y comenzó a construir primero la psicogenética, o sea, a partir de los desarrollos de aprendizaje, perdón, según cómo se va desarrollando el ser humano en su crecimiento, y aparte se dio cuenta de que se comenzaba a construir, ¿no? A construir el aprendizaje como una especie de fenómeno por amalgama, ¿no? O sea, por capas, ¿no? Por capas. Entonces, esa es la base del constructivismo que hasta ahora está presente con todos nosotros. Además, fue en su momento, y es hasta ahora, un paso adelante, diría, paralelo, diferente, complementario a la teoría conductual, ¿no? Entonces, ya no es solamente darle las instrucciones y bueno, que el estudiante ahí aprenda, ¿no? Y si no lo hace así, está mal, ¿no? Según las instrucciones. No, la teoría constructivista, todos ustedes lo saben, la idea es dar una especie de marco, ¿no? Sobre el cual se desempeñe el estudiante, pero que el estudiante vaya descubriendo, ¿no? Y se dé cuenta de lo que está aprendiendo, y que lo vaya sumando, ¿no? Que vaya construyendo. Jerome Brunner decía que los estudiantes son constructores activos de significados, ¿no? Y que tenían significados internos y con manifestaciones también externas. Entonces, la idea es de que ese darse cuenta de que lo que me están enseñando está siendo interesante, o que es de interés para mí, esa conexión que debe exhibir el estudiante, se comienza a expresar en palabras, en gestos, etcétera, etcétera, y en acciones, ¿no? Entonces, seguimos construyendo. Y aquí viene Auswell, ¿no? David Auswell. Él hizo o sintetizó que de alguna forma toda esa amalgama de conocimiento que iba construyendo el estudiante era el aprendizaje significativo. Cuando estas conexiones eran bien establecidas y correctamente entendidas y comprendidas además, como veremos después, por los discentes, ¿no? Por los estudiantes. Entonces, la idea de Auswell decía
que ese aprendizaje significativo tiene que ver con las conexiones que entabla el estudiante en su aprendizaje con el entorno, con las conexiones que entabla con sus procesos, con las conexiones que hace hacia atrás con lo que ya conocía. Entonces, y además que le sirvan para generar nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, cómo generamos en nuestros estudiantes ese aprender. Hay además, David Perkins, el jefe o el creador del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, hacia finales de los 80, me parece, o principios de los 90, desarrollaron justo con esta gente del Proyecto Cero la teoría uno o la enseñanza para la comprensión. Sé que en Colombia, por ejemplo, tuvo le dieron, fue una especie de piloto para Latinoamérica, el TFU, y básicamente lo que dice Perkins es de que hay diferentes grados de conocimiento y diferentes formas de expresarlo. Pero acá lo que yo rescato, por ejemplo, es una manifestación del propio estudiante y es algo que acuñó este grupo de trabajo, que se basa además en la teoría de la inteligencia múltiple de Garner, y con el uso de tecnologías, ¿no? Ellos propenden mucho el uso de tecnología, bueno, en su grupo de trabajo. Ellos dicen, hasta ahora, denominan algo que le llaman el aha moment, ¿no? El momento aha. Cuando uno está explicando sus cursos, cuando uno está explicando sus asignaturas, cuando uno está tratando de que los estudiantes aprendan, hay un momento que seguro ustedes se han dado cuenta, donde los estudiantes dicen, ¿no? Cuando dicen, ya entendí. Esa expresión es justamente eso, ¿no? Es una señal de que están comprendiendo. Entonces, esta teoría 1, enseñanza para la comprensión, lo que busca es llegar a ese aha moment. Es muy, muy interesante. David Perkins. Y quien creo yo que no ha sido muy estudiado de alguna forma es este señor, ¿no? Simon Pepper. Simon Pepper, sudafricano, que hizo gran parte de su carrera al lado de Jean Piaget, fue su alumno, y construyó la teoría del construccionismo, ¿no? Simon Pepper ha sido muy importante para el desarrollo, por un lado, de la inteligencia artificial en la universidad, en el MIT, y por otro lado, con proyectos de nivel internacional como el OLPC, ¿no? La One Laptop per Child, que hace algunos años distribuyó millones de computadoras, de laptops en todo el mundo. Pero sin embargo su principal aporte es el uso que le puede despertar al estudiante, la importancia o la que le puede dar el estudiante al uso de algún medio que le ponga algunos retos, ¿no? Es decir, no dejar solamente en la amalgama de una construcción con respecto a algo que está diseñado como acción y está parametrizado para que tú hagas esa experiencia de aprendizaje. La idea de Pepper era darle algún dispositivo a los estudiantes para que ellos comiencen, bajo ciertas reglas, ¿no? Y normas, y bajo cierta operatividad del aparato, a construir su aprendizaje, ¿no? Que exista un cierto constructivismo, pero que a su vez enlace con la propia invención, con el propio uso de cada uno de los estudiantes. En sus estudios, o a raíz de sus estudios, creó lo que yo considero su principal aporte a la ciencia en general, que es el lenguaje logo. Él fue el creador del lenguaje logo, que hasta ahora llega a nosotros con actividades o plataformas como el Scratch, por ejemplo.
¿no? Y fíjense, yo ¿por qué traigo a colación a Pepper acá? Porque esto es, pienso yo, digamos, la protohistoria de estos temas de gamificación, ¿no? Ya es el uso de computadoras, ya es el uso de dispositivos electrónicos, ya es el uso de poder tener pensamiento computacional para resolver problemas. Entonces, y fíjense, ya comenzamos a utilizar tecnología. Esto es mediados de los 80, inicio de los 90. Ok, entonces el aprendizaje significativo es constructivista, eh, tiene una comprensión interna y externa en el estudiante. eh, Quería incluir este aprendizaje construccionista porque es probablemente la punta de lanza del uso de algunos dispositivos que generan aprendizajes, tiene que ver mucho con innovación educativa, y el aprendizaje significativo se nutre de todas estas corrientes, digamos, de todas estas, de todo este accionar para hacer esas conexiones que necesitamos para que el estudiante pueda tener eso, ¿no? Un aprendizaje real, un aprendizaje significativo, un aprendizaje conectado con su entorno, con su realidad. Ok, algunas consideraciones con respecto a los modelos. No voy a entrar a explicar modelos en general de gamificación, creo que eso le va a tocar en otro momento, en otra unidad de aprendizaje. Más bien, yo lo que quería dar una visión general a partir de la participación o de mi práctica docente, ¿no? Como docente. Fíjense, todos los modelos, todos, si uno sintetiza y trae a la abstracción todos los modelos, siempre hay que planificar, siempre. O sea, el acto educativo en general, más aún la lúdica educativa o la gamificación, tiene que ser altamente planificada, altamente planificada. Entonces, al profesor no le queda otra cosa más que planificar, planificar y planificar. Y si es el profesor que está utilizando tecnología, hay que llamar al tecnólogo o a quien sepa y hay que seguir planificando entre los dos. Obviamente hay que ejecutar, o sea, hay que hacer la clase, etcétera, etcétera. Hay que monitorear esto y hay que mejorar lo que se monitoreó y volver a planificar. Si ustedes se dan cuenta, este es un círculo virtuoso, ¿no? Y que tiene que ver mucho con los ciclos de mejora continua, ¿no? El ciclo PHBA. Entonces, esto sucede en todos los modelos, en todos, ¿no? Y yo quería un poco traer a colación esto como síntesis que se puede aplicar en realidad a cualquier modelo. Uno de los modelos instruccionales que de repente ya tiene su edad, pero que a mí particularmente me sirve, es el modelo ADI. Hay que analizar, o sea, hay que pensar qué voy a hacer que mis estudiantes aprendan, ¿no? Hay que preguntarse eso. Hay que diseñar qué herramientas tengo y sé utilizar, ¿no? Ahí hay varias consideraciones, ¿no? Porque una cosa es tener y otra cosa es querer y otra cosa es lo que yo sé utilizar, sobre todo en el tema de tecnologías, ¿no? Para estos temas que les estaba refiriendo hace un rato. Hay que desarrollar, hay que integrar las herramientas y hay que probarlas, ¿no? Ahora que nos ido casi 2 años al tema de la educación remota, y que muchos han llamado educación remota de emergencia, muchos de nosotros hemos tenido que, como decimos por acá por Perú, al vuelo, a agarrar y desarrollar soluciones para seguir enseñando, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Porque dejamos de planificar y podemos tener ahí el problema de que no sirva de mucho más que para pasar el tiempo lo que estemos utilizando como herramienta. Hay que tener mucho cuidado, hay que probar siempre. Y luego, bueno, obviamente hay que ejecutar, ¿no? Hay que hacer la clase e ir evaluando el uso de sus herramientas. Esto, si lo pueden llevar, abstráiganse un poquito y compárenlo seguro con lo que van a ver posteriormente en las unidades de aprendizaje. Todas las herramientas cuando se utilizan, por eso digo herramientas o artefactos en general, tienen esta forma de modelo de desarrollo instruccional.
A esto le denominan ADI, este es el viejo ADI, ¿no? Finalmente hay que evaluar, ¿no? Si con las herramientas, perdón, si con las herramientas que tenemos vamos a poder o hemos logrado lo que inicialmente aquí habíamos previsto. Ok, entonces, en ese sentido, todavía está por, creo yo, a pesar de que hay mucha información, mucha literatura, creo yo que todavía no le encontramos el sabor final al uso educativo de las redes sociales, ¿no? Todavía. Y fíjense que en Latinoamérica casi el 90% de la gente que utiliza, de nuestros estudiantes que utilizan internet, que utilizan, perdón, un teléfono móvil, tienen una red social. Y no solamente una, a veces tienen tres, ¿no? Entonces, ¿qué uso educativo le podemos dar a esto? O al teléfono mismo, ¿no? ¿Qué uso educativo? Yo creo que por ahí todavía hay mucho que hacer. Que están estos temas de la educación STEAM, o sea, la educación que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Ahí hay mucho por desarrollar. En algunas partes de Latinoamérica se está dándole mucha atención a esto. En Estados Unidos, en Europa, hace tiempo, y yo creo que hay que darle una mirada, ¿no? Ah, como una herramienta que yo siempre la presento porque me parece una cosa muy interesante, de realidad aumentada, en su versión, digamos, más simple, es esta herramientita que se llama Floop, ¿no? Siempre trato de compartirla, que es gratuita además, ¿no? Que es utilizan los teléfonos, las laptops, tú tomas una foto a un trabajo escrito y se conforma una red social donde el profesor entra y te corrige el trabajo y te pone mensajes encima de la foto, ¿no? Es muy interesante. Y eso queda registrado, entonces tú puedes calificar ese trabajo que está escrito, o sea, en una foto, lo puedes calificar en una red muy parecida al WhatsApp, ¿no? Intercambia la información. Ahí está la dirección para que la puedan ver. Esto lo hicimos hace ya casi un año, justamente con Penser. Pusimos un Canvas de Educación 4.0. La idea era un poco generar un espacio de planificación con respecto a las herramientas que íbamos a utilizar en función de qué aspecto de enseñanza, aprendizaje y evaluación quiere enriquecer, y a partir de ahí ver otras características, ¿no? ¿Cuál va a ser el medio que voy a utilizar? ¿Qué características tiene la herramienta? Si la conozco o no, qué plazo tengo para iniciar su uso, qué dispositivos adicionales, la herramienta, identificación, la inversión, dinero, y si no sucede, o sea, si no funciona todo esto, qué contingencia debo generar ahí. Ok, y quiero terminar con este punto de innovación educativa, que me parece a mí muy interesante que se conozca y se trate de observar estas cosas. Fíjense, la innovación educativa, en líneas generales, sigue los mismos procesos de cualquier innovación del tipo, ya sea empresarial o a nivel, no sé, cualquier otro tipo de organización o proceso. Eh, la innovación educativa es un proceso, ¿no? Es un proceso y por lo tanto se tiene que planificar, se tiene que ejecutar, se tiene que monitorear, etcétera, ¿no? Tiene que estar, la inspiración tiene que venir de la práctica, ¿no? De la práctica docente. Y necesariamente tiene que ser un proceso de transformación, porque si no, o sea, no estamos haciendo innovación, ¿no? Tiene que haber un proceso de transformación. Ahora, eso no significa que vamos a lanzar un cohete a la luna o que vamos a redescubrir la rueda. Eso no es la idea. La idea es que una innovación educativa tenga, aunque sea un poquito chiquito de avance o de mejora en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tiene que estar basada en evidencias, ¿no? Además de mejorar la calidad de lo que estamos haciendo, para que sea una innovación, pues, ¿no? O sea, porque si no, hacerlo de otra forma de repente es mejor que la que yo estoy tratando de estudiar. Y ahora hay un punto acá que a veces nos olvidamos,
y que yo recomiendo que siempre, siempre, siempre lo tengan presente, que es que sea transferible, ¿no? O sea, para hacer innovación tiene que ser transferible. Creo yo que esa es la principal, eh, digamos, característica que debe tener un proceso de innovación educativa. Ok, entonces, el proceso mismo de innovación también tiene unas características, ¿no? Primero tiene que ser participativo. No, no hay innovación educativa si no participan varios elementos, varios sujetos, varias personas que justamente están dentro del tema que yo quiero observar, que yo quiero innovar. Ahora, debe estar focalizado, o sea, debe tener un horizonte muy claro, muy, muy claro, porque imagínense, tratar de desarrollar cosas como estas en gamificación con procesos de realidad aumentada, que es una tecnología que debe tener algún tipo de costo, y de repente no lo tengo bien determinado, no lo tengo focalizado, y voy a gastar recursos ahí por las puras. Tengo que documentar todo, porque acuérdense, la otra característica de la innovación en general, que es transferible. Entonces, si yo no documento, no puedo medir, y si no puedo medir, o sea, no voy a poder transferirlo, ¿no? Entonces ahí hay que ser cuidadoso con eso. Más aún en los procesos de calidad que tienen ahora nuestras instituciones universitarias, ¿no? Tiene que ser medible, ya lo dije, toda la información que usemos debe dar resultados que sean fácticos, ¿no? Que sean medibles, que sean hechos, que sean observables para poder decir, bueno, sí, acá estamos avanzando. O sea, acá hay un proceso real de innovación. Y tiene que ser viable, ¿ya? Tiene que ser viable, acuérdense de eso. Eh, Como habrán podido observar en los pocos años que tengo de experiencia en estos temas tecnológicos, eh, a veces creemos o pensamos que la tecnología va a resolver todo, y eso no es cierto. Lo que va a resolver todo es la cultura propia, ¿no? Entonces, si yo voy a establecer algún tipo de tecnología en algún sitio donde la cultura no es la adecuada, primero tengo que variar o modificar la cultura. Y por cultura digo comportamientos organizacionales, por cultura digo forma de aprendizaje, por cultura digo forma de adopción de nuevos procesos, y por cultura en general también hablo sobre ese tema de rechazo del cambio, ¿no? Uno cuando está cómodo no quiere cambiar, pues, ¿no? Eso es con natural del ser humano, creo yo. Entonces, siempre hay que buscar la viabilidad. Y no solo eso, hay que buscar la viabilidad monetaria, hay que buscar la viabilidad tecnológica, y sobre todo hay que tener en cuenta que los estudiantes, que todos tengan la oportunidad de participación en esa innovación educativa que estoy planteando. Ok, entonces, uno de los métodos o uno de los, no sé cómo llamarlo, protocolos, técnicas que se está utilizando desde hace algunos años y que viene de la industria es el design thinking, ¿no? El design thinking propone que te metas en el problema, ¿no? Propone que hagas una inmersión en el tema, propone que te enamores de la circunstancia problemática, pero que hagas un análisis, ¿no? Que hagas un análisis para definir el problema, y luego vas a ir a una generación de ideas, y acá esto es muy interesante, que a veces parece poesía escrita, ¿no? Pero acá hay un tema muy interesante de técnicas, que les han llamado técnicas para pensar fuera de la caja, ¿no? Nosotros tenemos un pensamiento así medio digamos, lineal, pero a veces es necesario, sobre todo para generar nuevas ideas, comenzar a pensar lateralmente, ¿no? Y de diferentes formas. Y no solamente así, ¿no? Sino así y así por abajo y por todos lados. A veces la lluvia de ideas que aparentemente son tonterías, cuando respondemos,
finalmente nos dan soluciones muy estables, ¿no? Y que se convierten finalmente en innovaciones. Entonces hay que tener ese espíritu de generación de ideas fuera de la caja. Se crea el prototipo y hay que experimentar, hay que probarlo, ¿no? Hay que refinar el producto y este ciclo se va repitiendo hasta lograr un producto adecuado, ¿no? Entonces hay que empatizar, hay que definir, hay que idear, buscar las fuentes de pensamiento que nos lleven a través de la creatividad con algunas soluciones, hay que prototipar y hay que testear, ¿no? Luego, sí, me refería a que esto de acá vino de la industria, o sea, por eso dice prototipar, pero también se puede prototipar procesos, ¿no? Y específicamente en el uso de algunas tecnologías, seguro ahora me está escuchando el colega, el profesor, no me dejará mentir, o sea, hay que prototipar, porque ahí hay mucha ingeniería encima, y hay que, obviamente, probar, ¿no? Hay que probar. Entonces, si esta técnica la llevamos al aula de clase, bueno, ahora que vamos a regresar seguro dentro de algunos meses, o algunos de ustedes en sus países ya regresaron, se puede hacer. Yo sé que esto se puede hacer. La cuestión acá, nuevamente, es tener ideas que sean viables, ¿no? Ese es uno de los principales conceptos que debemos utilizar. Entonces, algunas recomendaciones finales. Planificar, planificar y seguir planificando. Esto yo lo digo siempre en todas las charlas que hago. Hay que centrarse en el proceso de aprendizaje. Céntrense en el proceso de aprendizaje. Porque el proceso de aprendizaje finalmente te va a llevar hacia la didáctica, ¿no? O sea, a veces, por lo menos particularmente yo considero que centrarse en la didáctica a veces es un error. Perdón. Hay que explorar las necesidades de sus estudiantes. ¿Qué es lo que quieren sus estudiantes? Cada vez es más difícil tener esa empatía con los estudiantes, ¿no? Y tener empatía significa reconocer el otro self, ¿no? El otro yo de la gente, de los estudiantes, que son personas y que tienen necesidades, obviamente. Entonces hay que reconocer eso. Justamente creo que uno de los aspectos negativos de esta distancia, que es ciertamente física, pero también psicológica, con los estudiantes, ahora se ha agudizado más con la virtualidad, ¿no? Hay que explorar el entorno de esos estudiantes. ¿Qué haces poniendo la tecnología la más bonita, la más estudiada, la más cara, si el 99% de tus estudiantes no la van a poder utilizar? ¿No? Si no tienen los dispositivos para utilizar. De repente, el aprendizaje que tú estás buscando se logra jugando ajedrez, ¿no? O se logra, no sé, pues, con algún otro dispositivo que esté más al alcance. Hay que centrar su práctica en el estudiante, fíjense, estudiante, 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 por todos lados. Entonces, hay ahí el kit probablemente del asunto, y si van a llevar esta ludificación, esta gamificación, esta lúdica educativa a la práctica con algún tipo de herramienta, hay que probarla. O sea, no podemos ir a ciegas y buenas a primeras, ¿no? Hay que probarla. Por eso decía, planificar, planificar, planificar. Y esto sí, bueno, va de mi parte, hay que prepararse para la vuelta a la presencialidad, ¿no? Ya parece que falta poco. Vamos a ver, yo no quiero que esto se agudice. Entonces, para despedirme, la innovación tiene que ver con un proceso de transformación, de cambio, de una mejora que me lleve a que le introduzca cierto grado de calidad al proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Si no, no hay ninguna gracia, ¿no? Entonces, hay que buscar la mejora de la calidad, ¿no? Por ahí estoy yendo a una mejora continua, estoy tratando de ver que mis estudiantes aprendan, estoy midiendo, etcétera, etcétera. Estoy caminando hacia una innovación. Y una consideración que se debe tener siempre, bueno, que deberíamos tener siempre en mente como punto,
es de que sea transferible, ¿no? Hay que ser transferible. Porque lo ideal, pues, es el bien común, ¿no? O sea, que funcione acá, y funcione allá, y funcione más allá. Y un poco eso, retomando el tema y ya cerrando, es lo que hace Penser, ¿no? Penser, a través de su formación continua, de todas las charlas y cursos que hemos dado en los últimos ya casi 2 años, ha hecho eso. Yo les recomiendo, vayan por favor a la página web de Penser, vayan a la parte de formación, que ahí están todos los cursos que hemos dictado a lo largo de estos meses, sobre todo ahora en pandemia. Está por publicarse, me comentaba Jesús Galán, que es quien gestiona Penser, está por publicarse un estudio de cómo ha enfrentado Latinoamérica el tema de la educación en tiempo de COVID, y etcétera. Hay mucha información ahí que justamente tiene que ver con estos temas y que ahora se ve reforzada y sumada con este curso que se está dictando. Recuerden además que hay una consideración final que deben de tener con sus procesos de innovación. Sus procesos de innovación tienen que ser, sí o sí, viables. Viables. La lúdica educativa, la gamificación, lo que ustedes propongan, no va a servir de nada si no son viables. En todos los aspectos, económicos, de tiempo, de uso de dispositivos, de disposición de los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen que ser viables para poder generar aprendizajes en nuestros estudiantes, en sus universidades, en su práctica regular.